Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Joneider Pérez, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el Distrito 13, en la ciudad de Cúcuta. Vamos a iniciar con esta enseñanza, primero que todo hablando acerca de un tema que yo sé que si lo logramos entender bien, nos va a quedar muy claro el tema de la unicidad de Dios. Vamos a hablar primero que todo acerca del origen del universo. Esta imagen que ustedes están viendo ahí es la imagen de la información científica actual con respecto del universo. Es la última información. Esta imagen es descargada de una página de la NASA, aquí lo pueden ver. Y ahí se comprime toda la información científica que hay actualmente con respecto al universo. Una de las cosas que le llama a uno la atención es que el consenso científico que hay actualmente es que el universo tuvo un origen. Ellos realmente apelan a que fueron unas fuerzas de la naturaleza que ejercieron una cierta presión y a raíz de eso se fundó el universo, pero realmente ellos hablan acerca de esas leyes de la naturaleza y si ustedes analizan toda esta área que ustedes ven aquí alrededor, los científicos lo definen como la nada. No es el vacío porque el vacío está aquí dentro del universo. Esto para la mente humana es muy difícil de entender porque nosotros estamos diseñados a pensar dentro de esto. Pero cuando nosotros empezamos a analizar la información, ellos dicen que estas fuerzas, estas leyes de la naturaleza, que ellos llaman o denominan fluctuaciones cuánticas, que le atribuyen ellos el origen del universo, entonces ellos dicen que es una fuerza, primero, que es una fuerza que no es física, que no tiene ningún componente físico. Segundo, que son leyes o fuerzas que actúan sobre lo físico. Y tercero, que son capaces de crear todo lo que existe a partir de absolutamente nada. Y por último, según la información científica, que esa fuerza es antes del universo. Quiere decir que existió mucho antes que el universo existiese. Bueno, esa es la información científica. Pero si nosotros agarramos esta información y la llevamos a la Biblia, nos encontramos con la definición perfecta de quién es Dios. La Biblia lo describe que Él es un ser que es espíritu. Quiere decir que no es un ser físico. Primero, y segundo, que Dios actúa sobre lo físico. Él, si en contados relatos de la Biblia podemos analizar las veces que Él intervino dentro de la naturaleza, o sea que Dios actúa sobre lo físico. Y tercero, que es capaz de crear lo físico a partir de lo que no existe. Bueno, la Biblia es clara en decir que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Y por último, que Él es antes que el universo. Él siempre ha existido, es decir, Él es eterno. Esto es como preámbulo para poder hablar acerca de la unicidad de Dios, porque al lograr nosotros entender esto que vemos acá alrededor, lograr nosotros entender esto, vamos a poder entender por qué nuestro Dios es uno, absolutamente uno, único, indivisible y que es el principio y el fin de todas las cosas. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, imaginémonos este color negro antes de que no existía nada. La definición que nosotros tenemos de Dios bíblica es que Dios es espíritu. La Biblia no dice que Dios es una persona, ni que Dios es ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, la Biblia sencillamente dice Dios es espíritu. Esa palabra espíritu es en la cual nos vamos a centrar hoy, porque ese Dios que es espíritu, no dice la Biblia que sea dos espíritus ni que sean tres espíritus. La Biblia tampoco dice que sea una esencia o que sean tres esencias formando un Dios. No, la Biblia simplemente, sencillamente dice que Dios
es espíritu. Y que ese espíritu tiene unas características que lo hacen único. La primera característica que lo describen a él, lo describen como el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el que lo sabe todo, el Dios omnipresente que está en todas partes, porque Él llena todo el universo creado. La Biblia también lo describe como el eterno y también como santo. Por eso nosotros deducimos que Dios es el Espíritu Santo. Y eso le dan las características y lo hacen un ser único. Él es una unicidad, Él no es una unidad, Él es único en esencia, Él es indivisible, Él es un solo Dios. Ahora, partiendo de la imagen que vimos, vamos a realizar una especie de línea del tiempo para poder analizar un poco acerca de cómo Dios intervino dentro de la creación de una forma nunca antes vista. Aquí vemos nosotros un paréntesis que hizo Dios en la eternidad y que le dio origen al tiempo. La Biblia, en su primera página, en su primer versículo, en la primera frase que está en la Biblia, que se encuentra en Génesis 1:1, hace una declaración magistral de lo que Dios creó. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, Dios creó en el principio tres cosas. Podemos hablar del tiempo, del espacio y de la materia. Cuando decimos que en el principio, hablamos del comienzo del tiempo. Creó Dios los cielos, hablamos del espacio. Y cuando decimos la tierra, estamos hablando de la materia. Es imposible que uno exista sin lo otro. Y comienza a correr la historia del universo. Podemos analizar que en ese periodo de tiempo comienza Dios, la creación del hombre, la creación de los animales, todo, y comienza Dios a interactuar con el hombre. Dios es espíritu, siempre ha sido un espíritu y siempre será un espíritu y nunca dejará de ser un espíritu. Pero Dios empieza a interactuar con el ser humano de una forma. El ser que está metido dentro de este universo creado y que es afectado por el tiempo, por el espacio y por la materia. Y Dios le entrega una ley. En este periodo de tiempo de la ley comienza el periodo de los jueces, de los reyes, después vino el periodo de los profetas y duró un periodo de silencio, pero cuando se cumplió ese periodo de silencio sucedió algo maravilloso. El Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente y omnipotente, decide intervenir en la realidad humana de una manera nunca antes hecha. Y dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ese ser que nació, la Biblia lo llama nuestro gran Dios y Salvador. La Biblia dice que según la carne venía de de la descendencia de Israel, pero que era Dios por encima de todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. El mismo Jesús se describió a él mismo que él y el Padre, que Dios, el Espíritu, eran la misma cosa. Yo y el Padre, uno somos. Y empieza por primera vez a utilizarse el término o el título con el cual se refirieron a esa manifestación de Dios en carne como el Hijo de Dios, por primera vez. Por eso es imposible usted buscar el término el Hijo de Dios desde aquí hacia atrás en la historia, porque no existe, no había existido. El Hijo de Dios comienza en la existencia, en la realidad
de este vasto universo, entrando en el tiempo, el espacio y la materia, en Belén, cuando nace. Desde ahí se parte la historia de la humanidad en dos. La Biblia describe y la historia misma habla de dos periodos de tiempo, el antes de Cristo y el después de Cristo. Ahora, estando Cristo en la tierra, el Hijo de Dios, o Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne, viene con el propósito de redimir al ser humano del pecado, y la única forma de hacerlo era muriendo de una manera cruenta en la cruz, pagando por el pecado de los seres humanos. Después de este periodo del nacimiento de Cristo, nace el periodo de los apóstoles, comienza la era de la iglesia, y podemos resumir el tiempo y llegar hasta la actualidad. En este periodo de tiempo, aquí que se parte, desde aquí se parte el pacto y comienza el Antiguo Testamento, que tenía su origen aquí en la ley, en el monte Sinaí, llega hasta acá. Y desde aquí comienza lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, un nuevo pacto de Dios con el hombre. Bueno, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios es uno. El mandamiento más importante para el pueblo de Israel, que lo repitieron hasta la saciedad, era: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo, no dos ni tres. Y en el Nuevo Testamento al Señor Jesús, Dios hecho hombre, le hacen la misma pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y Jesús responde: el primero y más grande de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. No dijo que eran tres, no dijo que eran dos, nuestro Dios es uno solo. Y después de este sacrificio en la cruz, todos conocemos la historia, murió como hombre, asciende al cielo, y después de ese ascenso lo que nosotros esperamos es, después de aquí, en este periodo de tiempo, viene el periodo de la iglesia, hasta el arrebatamiento, comienza la gran tribulación. Bueno, no vamos a entrar mucho a hablar acerca de la escatología, pero vamos a resumir esta parte para hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Como hombre, Cristo ascendió como hombre y descenderá otra vez como hombre. Bueno, los ángeles que se le aparecieron a los discípulos le dijeron: este Jesús que han visto ustedes subir de vosotros al cielo, de la misma manera que lo visteis ir, volverá. Esa es la escena en la historia humana que conocemos como la segunda venida de Cristo. Y aquí en la parte final encontramos nosotros donde se cierra este paréntesis, que quiere decir que este tiempo, esta línea del tiempo ha llegado a su fin, después del juicio, después de que se presenten los últimos eventos de la historia. Y la Biblia en segunda de Pedro es clara en decir que los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y todo lo que en ella hay será quemada. Entonces, todo esto que existe, el tiempo, el espacio y la materia, será quemado. Pero nosotros vamos a enfocarnos en esta hora, a hablar más o enfocarnos acerca de esta manifestación de Dios en carne. Por eso vamos a avanzar hacia la siguiente diapositiva, y aquí vamos a analizar nuevamente. Primero, reiteramos: Dios es espíritu. Dios siempre ha sido espíritu, Dios siempre será espíritu. Dios no es esencia, Dios no es persona, Dios es espíritu. Ahora, esto es resumido el cuadro que vimos anteriormente. Vemos aquí el origen del universo, el fin del universo, pero aquí vemos a Dios, que es espíritu, entrando en la escena humana, entrando en el tiempo, en el espacio y en la materia, siendo afectado por él en su manifestación en carne, y aparece partiendo la historia de la humanidad en dos. Pero a esa manifestación en carne de Dios no solamente se le conoce como el Hijo de Dios,
Se le conoció también como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como Emanuel, como el Hijo de David, como el Mesías Cristo. Esta manifestación de Dios en carne se le conoció por estos títulos, pero quien realmente era Dios en su esencia manifestado en carne. La Biblia dice en Colosenses, hablando acerca de esa manifestación de Dios en carne, nos habla de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando habla acerca del verbo de Dios, el verbo se hizo carne, la Biblia dice que él en el principio era el verbo, desde acá, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que ese Dios, la Biblia lo dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aparece Dios en la escena humana, entrando dentro del tiempo, el espacio y la materia. Pero ahora vamos a hablar acerca de un tema que, si lo logramos entender en esta hora, podemos aclarar muchas de las dudas, porque la Biblia habla acerca de Jesús, habla acerca de su humanidad, habla de que Jesús se cansaba, habla de que Jesús lloró, habla de que Jesús se quedó dormido. Bueno, porque es la definición de el hombre Jesús, el hombre, la humanidad de él. Pero esa manifestación de Dios en carne tiene un límite. Quiere decir que así como tuvo un comienzo esa manifestación en carne, también tendrá un final. Vamos a analizar, porque aquí cuando ya termina este universo, la Biblia dice que nosotros esperamos, según las promesas de Dios, un cielo nuevos y tierra nueva, es decir, otro universo para nosotros estar aquí. Pero la manifestación de Dios en carne tiene un límite, que cuando ya estemos aquí, que ya no haya muerte, que no haya que redimirnos ni que interceder a través de por nosotros. Entonces la Biblia nos habla acerca del ministerio o de la función que venía a hacer esa manifestación de Dios en carne. La Biblia nos habla de su nacimiento. Quiere decir que tuvo un comienzo. Por eso las doctrinas que hablan acerca de la Trinidad no pueden hablar del nacimiento, del comienzo del Hijo, porque ellos remiten al Hijo a antes de la existencia, pero realmente el Hijo comienza acá. O sea, la manifestación de Dios en carne comienza acá. Antes Dios es espíritu y Dios es un solo espíritu. Ahora, Dios se manifestó en carne, pero Él no dejó de ser espíritu. Él siguió llenando el universo. Por eso para Jesús era tan fácil decirlo y decir, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, no importa en qué lugar del universo estén, ahí estoy yo en medio de ellos, porque Él es espíritu y Él lo llena todo. Entonces, el ministerio que Cristo vino a cumplir en la tierra después de su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, la segunda venida, y la Biblia, hay un versículo de la Biblia que dice, y luego el fin. Es decir, el fin de esta manifestación de Dios en carne, de esta humanidad, donde ya nosotros estaremos redimidos, donde ya nosotros no necesitamos mediador, no necesitamos redentor ni salvador, sino que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Entonces la Biblia, en 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 24, nos habla a nosotros acerca del fin de esa manifestación de Dios en carne. Entonces dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, el verso 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando esta humanidad, este hombre, Jesús, el humano, entregue el reino al Dios y Padre, al Dios que siempre ha sido espíritu y que siempre será espíritu. Esa humanidad se someterá de nuevo a esto. Dice la Biblia, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
porque todas las cosas las sujetó, o sea, Dios que es espíritu, le sujetó todas las cosas a este hombre, a esta humanidad, a este Jesús hombre. Y dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, al hombre Jesús, claramente se exceptúa a aquel, este Dios que es espíritu, aquel que dice que le sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetadas a él, al Hijo, entonces dice la Biblia, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué el Hijo, que es esta humanidad que entró en el tiempo, el espacio y la materia, para qué se va a volver a sujetar a aquel que le sujetó? Para que Dios, que es espíritu, sea el todo y en todo. Es decir, esta manifestación de Dios terminará aquí para que Dios esté en el cielo nuevo y la tierra nueva en su esencia original. Dios es espíritu. Siempre ha sido espíritu, siempre será espíritu y Él es nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos esta reflexión acerca de la unicidad de Dios. Espero que les haya quedado más claro. Y cualquier duda, hermano, lo puede escribir ahí al grupo de WhatsApp, o se puede comunicar conmigo, envía un mensaje y estamos hablando. Que el Señor Jesús le bendiga y que tenga un feliz día. Dios le bendiga, mi hermano.